¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Fíjate qué jersey te traigo hoy, más mono. Te voy a explicar cómo tejerlo para todas las tallas. Lo puedes tejer en cualquier hilo, tanto para invierno como para verano. Simplemente cambia tu lana por un algodón y no tiene pérdida. Te va a encantar y te guío paso a paso para que tejas tu propio jersey. Así que comenzamos. Bueno, fíjate, te voy a enseñar en un momentito cómo hago yo la costura que más me gusta para unir grannies. Para ello voy a coger este hilo que es color verde. Veis que como siempre dejo un palmo, nudo corredizo, veis, y espero que así se vea mucho mejor. Vengo a una esquinita y voy a añadir, ahí veis, hago un punto deslizado. Vengo a la otra esquinita con la que lo quiero unir y hago un punto deslizado. ¿Y qué hago? Vengo a este punto alto de aquí y hago un punto deslizado, vuelvo al otro lado, primer punto, ¿veis? Entro como siempre cogiendo la espiguita y voy a hacer punto deslizado. Vuelvo a este lado, punto deslizado. Me cruzo al siguiente punto del otro granny, punto deslizado, y es así de fácil, ¿veis? Es ir cogiendo un punto de un lado y un punto del otro. No nos saltamos ningún punto para que quede todo bien y ya veremos si me decido hacer esta costura en color blanco o en negro. ¿Veis? Trabajo el último punto de allí. Aquí ya lo he hecho, así que cierro en esta esquinita y en la otra. Y fijaos qué mona queda la costura. Bueno, fijaos, ya hemos visto cómo unir hasta la esquinita, ¿veis? En los dos lados está bien terminado y lo bonito que queda. Y ahora, si queremos unir el triángulo y el cuadrado, ¿qué haríamos? Como estoy en el lado de arriba, ¿veis? Puedo venir aquí para unir este granny y hago
un punto deslizado en la esquina de este y ahora vuelvo aquí y hago un punto deslizado en la esquina del triángulo. Lo suyo es que esto lo hagamos ya con las hebras ocultas, pero bueno, por cuestión de tiempo lo estoy haciendo así. Yo antes de hacerlo las ocultaré todas, por supuesto. Y fijaos, voy a ir pasando de un punto, como acabo de hacer el punto de aquel del triángulo, vengo al granny de este lado, paso al punto siguiente del triángulo, sigo en el granny, triángulo y no me voy saltando ningún punto. Si me doy cuenta, retrocedo y lo cambio porque claro, queremos que nos quede monísimo. Además, esta va a ser la parte que más se va a ver de todo nuestro jersey. Así que fíjate qué bonito va quedando. ¿Ves? Y esto mismo después lo harás como de aquí a aquí y luego vas uniendo los otros grannies haciendo costuras más finitas. Bueno, monas, ¿qué os parece cómo va quedando nuestro canesú? No me digáis que no queda mono. El siguiente paso será trabajar nuestro cuello y creo que en esta ocasión voy a optar por un cuello elástico. Así que vamos a verlo porque además ese cuello puede que nos cierre un poquito más el canesú y así cuando empecemos con nuestro cuerpo ya sabremos el lugar exacto donde va todo y podremos calcular y probarnos nuestra prenda ya sin ninguna duda. Bueno, y antes de pasar a hacer nuestro elástico vamos a hacer una vuelta de puntos bajos para tener la base de nuestro elástico y no tener que contar en ese punto, ya que en unos puntos tenemos, fijaos, la cabeza de nuestro punto, pero en otros lados, como estos medios triángulos, tenemos los puntos de lado. Así que para que todo quede igualado, vamos a hacer puntos bajos. Entonces, fijaos, aquí lo primero que he hecho ha sido hacer un punto bajo aquí, ¿veis? En la esquina de mi triángulo y luego un punto bajo en cada punto. No tiene pérdida, ¿veis? En el bloque de 3 puntos altos, un punto bajo en cada punto, con normalidad. Después llego a este granny de aquí, un punto justo ahí en la esquina, ¿veis? Y ya paso y me encuentro este granny, este medio granny, ¿veis? Y lo que me encuentro son puntos de lado. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Si lo vemos, pues estoy distribuyendo, digamos, 2 puntos bajos en cada punto que me encuentro de lado, ¿vale? Puede que a vosotras os quede mejor con 3. ¿Veis? Hago 1, 2, este que me encuentro aquí de lado de nuevo. Hago 1, ¿veis? Hago 2, como siempre voy cogiendo ahí. Llego ya aquí al centro del triángulo. Además, si os fijáis, estoy cogiendo hebras, las que me encuentro, y las voy ocultando dentro de estos puntos bajos. ¿Veis? En este punto hago 2 puntos y sigo ocultando mi hebra. Siguiente punto alto, punto bajo, un segundo punto bajo. ¿Veis? Siguiente hago 1 y hago 2. 1 y 2. Y ya llego a la siguiente esquina del granny, ¿veis? Además aquí ya empiezan varias hebras, pues las voy a ocultar con normalidad, como hemos visto, ¿veis?
hecho el de la esquina y, ¿veis? Hay que seguir un criterio, como aquí me salto del punto a la esquina de abajo, al punto siguiente igual. Me voy a saltar todo esto y vengo aquí al primer punto alto, ¿veis? Del bloque de 3, sujeto las hebras que tenga y voy a hacer un punto bajo en cada punto, que esto no tiene pérdida. ¿Veis? Que luego queda mal tener ahí todas muchas hebras, lo puedo sacar por detrás con mi aguja y ya luego las oculto bien. ¿Que queda bien y tal? Pues nada, mejor. Eso que me evito. ¿De acuerdo? Así que yo ya sigo así. Ya sabéis cómo trabajar y cuántos puntos más o menos sacar en cada uno. Después os lo dejaré escrito. Y ya está. ¿Que os queda mejor sacar más o menos puntos? Todo es a vuestro gusto, ¿veis? Entonces ahora he trabajado el último, vendría de nuevo aquí al centro de este triángulo que tengo para mi hombro, ¿vale? Y ya es hacer lo mismo en la parte de atrás. Ya sabemos cómo hacer esa primera vuelta, no la voy a dar entera porque yo no voy a trabajarlo en este color. De nuevo lo hago para que lo veáis mejor. Así que para hacerlo más rápido vamos a pasar a trabajar el elástico, que sería hacer, en este caso como daría toda la vuelta, esta cadeneta en lugar de aquí sería aquí, sobre el primer punto que hicimos, ¿vale? Pero da igual que sea aquí que aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo, más una de subida, ¿vale? Cada una según el ancho que queráis para el elástico, pues trabajáis las cadenetas que queráis. Fijaos, en mi caso esto mide unos 6 centímetros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues fijaos, un punto bajo, me tienen que quedar 8 según lo que estoy trabajando. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Tengo 8 puntos bajos, este punto está hecho, hago un punto deslizado en el siguiente y otro punto deslizado en el siguiente. Yo creo que para el cuello que quiero, con 2 puntos deslizados todo el tiempo, me va bien. Si no, te explico después cómo variar un poco ese ancho según tu caso. Vale, giro esos dos puntos deslizados de la base no los trabajo y en el siguiente comienzo a hacer, pero siempre en la hebra trasera, ¿veis? Delantera y trasera, la trasera, punto bajo, ¿vale? Eso es lo que nos forma esa apariencia de punto elástico, el que cojamos todo el tiempo la hebra trasera. Ahora vais a ver cómo queda, ¿veis? Y tengo que trabajar de nuevo 8 puntos bajos. Cadeneta de subida y vuelvo a girar, ¿vale? Me vuelvo a colocar mi espiguita si dudo y veo de nuevo hebra delantera, hebra trasera. En la hebra trasera, punto bajo, ¿veis? Y voy a seguir así hasta la base. 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Ya he llegado a la base y si me fijo bien veo que este punto está trabajado, así que hago un punto deslizado en el siguiente, otro en el siguiente, de nuevo giro y vuelvo a repetir lo anterior, que hacíamos que era saltarme si giro 1 y 2, que eran esos dos puntos deslizados, ¿vale? Si hubiera hecho solo uno me saltaría uno, si hiciera 3 me saltaría 3, ¿de acuerdo? Me salto 1, 2 y en el tercero comienzo a hacer mis 8 puntos bajos de nuevo, ¿veis? En la hebra delantera, no en la trasera. Y de esta forma voy a seguir trabajando. ¿Veis? Así vamos a seguir trabajando todo nuestro cuello. Bueno, mona, fijaos cómo va quedando nuestro cuello. Ya habéis visto que vamos haciendo 2 puntos deslizados cada vez. Si tú lo quieres el cuello más suelto, que no quede tan elástico o tan apretado, puedes hacer 2 puntos, un punto, 2 puntos, un punto. Entonces me van a salir más hileras aquí y va a quedar más abierto el cuello. Si por el contrario lo quieres todavía más apretado, puedes hacer 2, 3, 2, 3, ¿vale? Aquí abajo los puntos deslizados que hacíamos y te quedará más apretado, ¿vale? Y así cada una lo podéis adaptar a cómo os va quedando según vuestra tensión, vuestro hilo, vuestro gusto. A cada una le puede gustar más suelto, más apretado, ¿vale? Así que me voy a quedar aquí terminando todo mi cuello y ya te cuento cómo queda, si tengo que cambiar algo, ¿de acuerdo? Porque sabes que siempre voy tejiendo sobre la marcha, no está sacado de ningún patrón, lo voy diseñando y si algo no me gusta, vuelvo para atrás y te lo voy a contar. Bueno, y ahora que he terminado todo mi cuello, me falta cerrarlo, la costura y probármelo y ver si me queda bien. Así que lo más rápido para esto, primero es tener un marcador de puntos a mano. Mejor elección, se va a ver mejor. ¿Y qué voy a hacer? Me fijo este lado que tengo estas costuras, pues giro, ¿vale? Bueno, y una vez que lo tengo girado, ¿qué voy a hacer? Dejo este marcador a mano, entonces voy a ir entrando en este lado, ¿veis? Como aquí. Lo que voy a hacer es pasar hacia allá, ¿veis? Meto aquí para hacer un punto bajo en ese primer punto, ¿veis? Y aquí la espiguita y hago un punto bajo, ¿veis? Vengo aquí al siguiente, a ese hueco y cojo la siguiente espiguita, ¿de acuerdo? Y voy a ir así. Y voy a cerrar así mi cuello. Podéis hacer otras pruebas y ver cómo cerrar o cerrar con aguja, pero bueno, esto es rápido y por lo menos nos podemos hacer nuestra primera prueba del cuello. Y no pasa nada, si no nos quedará bien el cuello, no nos gusta, se puede deshacer. Y además es crochet que tiras del hilo, deshaces y vuelves y no pasa nada y no te pierdes como si fuera de punto, ¿de acuerdo? Fijaos, giramos y así queda mi. No queda nada mal. ¿Veis? Ya hemos cerrado nuestro cuello. Está asegurado con mi marcador, cuando yo lo quite ya podré tirar y se deshace. Y ahora voy y me lo pruebo y no se va a deshacer mi cuello ni la costura.
De hecho, para mí no será provisional. Si me queda bien ya, voy a cortar y ocultar hebra. Bueno, ¿qué os parece cómo va quedando, no? Con su cuello elástico. Podréis haber optado por otro cuello y si no os queréis complicar con hacer puntos bajos, varias vueltas, con aguja más pequeña si lo queréis cerrar. Hay muchas opciones de cuello. Pero este la verdad que queda muy mono. Yo lo recomiendo. Todavía falta bloquearlo o plancharlo o alguna cosa para que todo se asiente mejor, sobre todo si lo estiramos, veréis que luego cambiará mucho. Y ahora vamos a hacer lo más mono del proyecto. Y ahora ya viene la parte que más se disfruta, que es cuando vamos a empezar a trabajar en punto granny todo el tiempo y vais a ver cómo con pequeños trucos. No lo perdáis a partir de ahora porque vamos a hacer unas cuantas cosas y enseguida vamos ya a tener nuestro jersey. Y esta parte, insisto, va a ser súper fácil. Así que continuamos con el pico. Bueno, fijaos, ya tenemos nuestro canesú con nuestro cuello y ahora nos toca empezar a trabajar las vueltas que queramos continuando con nuestro pico. Voy a coger de nuevo este color un poco más oscuro, pero no es el negro, ¿vale? Para hacer los primeros motivos y que se vea bien. Como siempre, os recomiendo ir aquí a uno de los hombros para empezar, para que el cambio de vuelta quede más oculto. Entonces vendríamos aquí al triángulo y en este caso pues nos toca empezar o a este lado o a este, da igual. Y vamos a comenzar. Fijaos, me gusta hacer punto bajo, cadeneta y punto bajo aquí. Y voy a hacer bloques de 3 puntos altos, ¿vale? Como he añadido esta hebra, pues puedo aprovechar y la voy a ir ocultando también y las que me vaya encontrando por el camino, pues también. Luego siempre las puedo sacar si no me gusta y si no, me evito ocultar esas hebras. ¿Sí queda bien? Así que fijaos, cuando llego aquí a la unión, que tengo este hueco y este, pues trabajo los dos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente veis 1, 2 y 3. Me aparece por aquí una hebra blanca, pues ya está, la voy ocultando también, ¿veis? Y voy a trabajar así haciendo bloques de 3 puntos altos hasta llegar a mi pico, ¿vale? No tiene pérdida, hemos visto que en cada hueco voy a hacer un bloque, ¿veis? Y aquí a los lados de esta costura en zigzag, un bloque aquí y otro bloque aquí, ¿vale? Seguimos y ahora nos vemos. Fijaos al llegar a nuestro pico, ¿qué nos toca hacer? Pues igual que hemos hecho en nuestro granny en cada esquina, que es un bloque de 3 puntos altos, 2 cadenetas y de nuevo un segundo bloque de 3 puntos altos, 2 y 3. Vale, y no tiene pérdida, ya vamos a seguir haciendo en cada hueco un bloque, recordando que aquí a los lados de mi costura igual, en cada hueco uno, ¿vale? Y de nuevo daremos toda la vuelta y en la esquina de atrás haremos esto mismo. Y ya nos vemos para ver cómo terminar esta vuelta y comenzar la siguiente. Bueno, ya estamos terminando nuestra primera vuelta y vamos a ver cómo cerrarla y comenzar la siguiente. Vamos a trabajar. Fijaos, vengo por aquí ocultando hebras, trabajo mi último bloque de 3 puntos altos,
Cierro con punto deslizado aquí en el primer punto alto que hice y lo que voy a hacer es girar. Voy a hacer punto bajo, cadeneta, punto bajo aquí dentro, tengo mi falso punto alto y trabajo en este bloque otros 2 puntos altos y ya continúo así, que esta vuelta no tiene pérdida, un bloque en cada hueco y en la esquina volvemos a repetir 2 bloques separados por 2 cadenetas. No tiene pérdida. ¿Y por qué vamos a trabajar así en ida y vuelta todo el tiempo? Porque después en otras partes de nuestro jersey, como ya verás, se tiene que trabajar en ida y vuelta forzosamente. Así que de esta manera no se van a ver cambios de textura y aparte, sobre todo en el pico, no va a haber ninguna desviación. Bueno, yo he trabajado aquí 10 vueltas en punto granny que miden unos 11-12 centímetros. Fijaos ya, desde el cuello hasta el pico tengo 37 centímetros. ¿Veis? Esto mide 46 y he dividido en 30 y 17. ¿Veis? Y he colocado marcador. ¿Veis? Si creo mi sisa provisional, me lo pruebo y veo qué tal voy y puedo jugar a mover el marcador para hacer más ancha o más estrecha la manga y el cuerpo. Y fijaos que de ancho de marcador a marcador tengo ahora mismo unos 43 centímetros. Y una vez que tenemos el ancho que queremos, tanto para mangas como para el cuerpo en sí, vamos a ver a continuación con una miniatura cómo trabajar tanto, en primer lugar, hacer el pico más largo, más vueltas solamente en pico sin hacerlo más ancho y una vez que tengamos el largo del pico que queremos, cómo trabajar este triángulo y el de aquí para completar nuestro jersey también en punto granny y te va a encantar el método, es súper rápido. Además te lo voy a explicar con una miniatura para que lo veas en detalle, en un color que se ve mucho mejor y puedes ver todo el proceso, eso sí con menos puntos, pero verás cómo lo vas a entender perfectamente. Y después de eso ya te enseñaré cómo va quedando nuestro jersey.